Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, saludando a todos los amigos televidentes que nos sintonizan en las plataformas digitales, en el canal de YouTube, en Facebook, en Instagram, en todos los sistemas de cable del país. Muchas opciones tiene Boreal Televisión, a diferencia de otros canales, porque usted puede ver este canal en diferentes números o diferentes canales en los cables del país, de la región del Cibao, también en canales dominicanos en Estados Unidos. Pero igual, si usted no quiere ver este canal en canales dominicanos, hoy están las plataformas digitales donde la señal se ve nítida. Boreal Televisión, Voz Dominicana. Doctor, entonces hablamos de este tema. Como yo le señalaba, sí. A partir de 1945, Conferencia de Yalta en Crimea, parte sur de precisamente Ucrania, donde está siendo ahora invadida antes de que se separara de la Unión Soviética, allí se reúnen Winston Churchill, todavía estaba vivo Franklin Delano Roosevelt, estaba el Joseph Stalin. Estos tres grandes líderes, ¿verdad?, se reúnen y habían establecido ya en Teherán, un año antes, habían establecido ya la división del mundo, pero ahí es que ellos realmente establecen eso. Cuando se dividen, el dominio, la influencia, y se convierten en potencias de cada una de esas regiones periféricas, entonces a Estados Unidos pues le toca toda esta parte de América. Para nosotros los dominicanos nos resultó un trago bastante amargo después de ese momento, del 1945, vernos en el 1965 con una invasión que principalmente de ellos, de los Estados Unidos, permite que un sector de nosotros los dominicanos que no quisieron respetar la constitucionalidad derrocaran y se mantuvieran en el poder, derrocaran un gobierno legítimamente establecido. Y hay que ver que a posteriori de ese momento, de 1965, ya habían matado a John F. Kennedy en el 63, quedaba Lyndon Johnson en el gobierno. Ellos desarrollan lo que se inició con John F. Kennedy, que fue la Alianza para el Progreso, que sí es verdad, fueron muchas ayudas en el sentido de que incluso establecían préstamos y regalaban, donaban alimentación de la superproducción que tenía Estados Unidos. No se olvida tampoco que en el 2020, para ponerlo bien reciente, volando una serie de situaciones en que se favoreció. En el 2003 se creó el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana, y se incluyó dentro de esas facilidades de comercio de Estados Unidos a la República Dominicana, aparte de toda Centroamérica. En el 2020 fue por Mike Pompeo que Danilo Medina no tenía el Congreso rodeado y le habían tirado bombas lacrimógenas a los diputados. Estaban ellos que salían, y a 2 diputados le habían tomado bombas lacrimógenas a los que habían salido a las calles a de alguna manera reclamar esta situación que tenían. Y tenían la mayoría del Congreso, que luego perdieron en el 2020, pero fue por una llamada del secretario de Estado de los Estados Unidos, que no se sabe, porque no se sabe esos detalles, pero que definitivamente impulsó a que Danilo Medina no siguiera buscando, después de 2 periodos, una modificación de la Constitución que le permitiera quedarse. Eso pasó. Entonces, hay que ver que Estados Unidos ciertamente ejerce un dominio y un control sobre los presidentes de la República Dominicana. No se olvide que Joaquín Balaguer, en un momento, siendo presidente de Richard Nixon, le dijo a Richard Nixon: yo le pongo la presidencia de la República Dominicana a disposición del gobierno de los Estados Unidos, que eso fue un escándalo, porque definitivamente le quiso decir, ustedes, la presión que ustedes ejercen aquí es para que ustedes vengan y gobiernen ustedes. Y en el caso de la frontera, Balaguer le contestó: el único presidente dominicano que ha dado señales de nacionalismo, independientemente de que yo simpatizara por él o no, porque nunca simpaticé, fue Balaguer. Balaguer, cuando se quisieron apostar militares en la franja fronteriza, de este lado, ante las situaciones tensas que siempre ha vivido Haití, se negó. Pero hay que ver que en este momento los Estados Unidos le interesa, en primer lugar, conservar la chercha y la vagabundería que hay de aquel lado,
porque ellos no tienen intención de ellos mandar ningún tipo de contingente militar para controlar esa parte, no les interesa. No. A los americanos no, a ellos no. Pero ¿qué pasa? De este lado ellos quisieran, como pasó el mes pasado, que fue el presidente Luis Abinader y lo sentó en Washington con un representante, porque no tienen gobierno los haitianos, pero con un representante del gobierno haitiano, lo sentó allá en Washington. Al presidente electo con voto de nosotros, al presidente que respeta las leyes de nosotros los dominicanos, lo sienta con uno que no respeta las leyes de allá, porque lo menos que hizo fue Ariel Henry fue que terminó el periodo para el cual se pusieron de acuerdo todas las fuerzas políticas allá. Era el 7 de febrero, tengo entendido. Para las elecciones. Y de ahí en adelante él está gobernando de facto, porque él no tiene ningún tipo de reconocimiento por ninguna de las organizaciones que están reconocidas. Entonces, no se respetan ni las leyes de ellos mismos. Y eso es lo que Estados Unidos quiere que pase allá, porque no le busca solución. Sin embargo, vienen a verificar las fronteras de aquí. Así es. Esa es una hipocresía de los Estados Unidos. Claro está, como estoy señalando, ha habido momentos en que no han beneficiado, han habido momentos donde la fuerza que ellos tienen ha determinado la preservación de algunas de nuestras instituciones. Ese agridulce trato que tenemos con nuestro hermano mayor del norte, los estadounidenses, que tienen todo el poder del mundo, tienen todo el poder militar y tienen una economía, una de las más poderosas del mundo entero. Entonces, ese es el trato que nosotros recibimos. Y aquí no hemos mencionado los acontecimientos del año 1916 al 1924. No, porque dejé eso atrás. Comencé Sí. en el 45. Sí. Comencé en el 45. Fue la primera invasión norteamericana en el país. Porque en el 45 ellos ya tenían tiempo Sí. en eso, dominando. Pero en el 45 hubo una división del mundo. Ahí Correcto. vinieron los soviéticos y dijeron, bueno, esta parte de nosotros, los franceses dijeron esta parte de nosotros, los ingleses de nosotros y los americanos, por supuesto, también. Mira, estos acontecimientos se dan a propósito de las tensiones que hay en Haití en este momento, reclamando la renuncia del primer ministro haitiano, Ariel Henry, y Guy Philippe a la cabeza, a propósito también del tema que ha impactado la frontera, doctor, la muerte de un sargento del ejército dominicano, del CESFRON, del Servicio de Seguridad Fronteriza, allá en la zona de Restauración. ¿Qué se dice? Fue por un haitiano armado con una arma de alto calibre. Y el dominicano, el soldado dominicano, que estaba solo en ese campamento militar. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es la vigilancia que tiene la frontera? Si en medio de la inestabilidad social que vive Haití, dejan militares solos, depuestos en algunas dotaciones militares de las que están en el paso fronterizo. Es como le estoy señalando, todo ese desorden que está pasando en Haití es apoyado, permitido, auspiciado, puedo decir yo, por los Estados Unidos. Porque déjeme decirle algo, las armas las fabrican en algún lugar, en algún sitio que la fabrican las armas. ¿Y quién es el mayor fabricante en el área, en el hemisferio de nosotros? ¿Quién es el mayor fabricante de armas, municiones, armas, pistolas, ametralladoras, fusiles? Estados Unidos. ¿De dónde vienen las armas que se usan en República Dominicana? De Estados Unidos. ¿De dónde vienen las armas que se utilizan en Haití? De Estados Unidos. Entonces, vamos a estar claros que ellos son los que proporcionan esos instrumentos, por un lado, que lo tienen las pandillas, que son los que gobiernan en Haití, y aún así ellos permiten que haya un tal representante, no electo por nadie, sino que permite todo este desorden que hay en Haití, y lo sientan con uno que está debidamente elegido, que es el presidente que nosotros tenemos. ¿Verdad? Mire, entonces, siendo así. Todo eso se da, y se da con el consentimiento de los Estados Unidos. Ahora vienen ellos y van a hacer una supervisión en toda la frontera para supervisar si las armas que ellos han proporcionado se están utilizando adecuadamente. Eso por un lado. Por otro lado se dice que es para crear las condiciones de poder recibir, por no querer meterse en el desorden que tiene Estados Unidos, si algún estadounidense
que todavía quedan en el territorio haitiano, logra escapar y llega a la frontera, que pueda ser recibido y pueda ser enviado rápidamente al territorio de Estados Unidos. Eso es lo que yo estoy escuchando que dicen, por otro lado. Pero hay que ver también que si existe ese tipo de vigilancia, que ellos vinieron para eso, entonces debieran tomar en cuenta también el hecho de que esas armas y esos equipos y esos entrenamientos que conceden los Estados Unidos, nosotros los dominicanos no le estamos dando el uso adecuado. ¿Por qué? Porque si permitimos que un miembro de las Fuerzas Armadas estuviera solo, como parece que estaba en ese destacamento, cuando tiene un conjunto de armas, como estoy diciendo, de esos instrumentos y de esos mismos entrenamientos que lo proporcionan los Estados Unidos, y no se sabe defender o no se puede defender, cuando la información que tenemos fue que fue un nacional haitiano el que lo agredió, pero hay que ver que lo hizo a una corta distancia, que de alguna manera parece que tenía alguna confianza. No le dio tiempo a defenderse. Pero alguna confianza tenía. Es posible, porque allí hay de todo. Y hay tráfico de influencia entre militares de ambos bandos, de ambos lados, y de civiles también. Comerciantes que se han hecho multimillonarios con ese tráfico por la frontera. Lo que hay que significar aquí es lo siguiente. Estados Unidos juega al gato y al ratón. Pero jugando al gato y al ratón, está atizando un conflicto entre dos pueblos con culturas diferentes, culturas que no ligan en nada esas dos culturas. Duraron 12 años ellos invadiéndonos, porque nosotros los dominicanos, del punto de vista histórico, nunca hemos pasado la frontera que se estableció en los tratados de Rijswijk, Aranjuez, Basilea. Luego de eso, en 1929, Trujillo le entregó el saliente que tenía, porque Hincha era dominicano. El pueblo de Hincha era dominicano. Estaba en territorio de la República Dominicana. Y luego en el 29 se puso una frontera más o menos rectilínea, porque era una curva que había. Y se le entregó esa parte a Haití, a la República de Haití. Y aún así no se conforman. Bueno, con esa jugada ambivalente, Estados Unidos podría estar provocando un baño de sangre entre dos pueblos que ni siquiera son los ejércitos que se van a enfrentar, van a ser las poblaciones, porque los guardias los matan cada rato en la frontera y todo eso se queda calladito. Vamos a la pausa, regresamos en breve.